Vamos a compartir la pantalla y vamos a terminar. No sé si tú entendiste lo que estábamos explicando. Ya. Ajá, Juan Diego, decía que no me quedó grabada la clase anterior, pero, ¿verdad? Voy a volver a repetir la intención de esta, ¿verdad? Rápidamente para poder finalizarla. Tú entendiste de lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Cuál era la idea de esta última parte? De todas maneras, te la voy a volver a explicar, ¿verdad? Supongamos, ¿sí me escuchas, Juan Diego? Ya va, voy a mirar. Ok, yo le voy a volver a explicar lo que estábamos hablando acá, la última parte, rápidamente, porque la reunión terminó 3 minutos antes, me hubiera dado oportunidad, pero bueno, por algo pasan las cosas. Vamos a continuar. Entonces, en la unidad central de proceso tenemos la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, pero me habla del camino de los datos o cómo va a irse procesando un programa. Esto que está aquí en memoria principal no son más que 3 instrucciones que me van a representar la forma como yo quiero adicionar 2 elementos o 2 operandos que son A y B. Entonces, está claro que para poder adicionarlos tengo que llevarlos a un lugar de memoria y al final obtener el resultado. Entonces, según lo que estábamos hablando, la primera instrucción move es mover. Me está diciendo qué cosa voy a mover. El elemento A que vale 3000, ¿ok? Y en la segunda instrucción me dice mover B, cuyo valor es 5000. Y por último me dice que dé el total de la adición entre A y B. ¿Alguna pregunta, Juan Diego? Chévere, voy a seguir entonces. ¿Qué pasa? Que en la próxima, el próximo paso, ¿cuál va a ser? Como me lo dice claramente, llevo esta instrucción que está aquí. ¿Qué hago? Agarro y la llevo ¿a dónde? Al bus de datos. Entonces, la identifico, la proceso, ¿verdad? Y ya tengo que tener a dónde voy a mover a. Esta flecha que tú estás viendo aquí de entrada en rosado y salida, es porque esta instrucción se tiene que decodificar, por eso dice búsqueda y decodificación de la instrucción. Es decir, decodificarla es llevarla al lenguaje de máquina para que la computadora la pueda reconocer y pueda saber qué cosa va a hacer. Entonces, como es mover A, cuyo valor es 3000, tuvo que haber llevado ese 3000, debería estar en código de máquina, pero aquí por practicidad lo presentan como completo en esta próxima. ¿Te das cuenta? Ya sé, ya la primera instrucción, ¿verdad? Que era esta que estaba en el programa, ya se ejecutó y está aquí. Ahora el contador de programa está en la segunda instrucción, se la llevó para decodificarla y para saber qué más voy a hacer.
Entonces, vamos a la que viene. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Profe, Dime. disculpe, ¿me escucha? Me tengo que retirar porque tengo que hacer unas diligencias personales. Me gustaría saber si existe la posibilidad, ¿no?, de que nos comente, o bueno, aquí estoy solo yo por lo que veo, de qué van a hacer o cómo vamos a hacer las evaluaciones. Por fin van a hacer el nuevo sistema que nos comentó de Moodle, de Saya. Sí, claro, yo le comenté que esas eran las evaluaciones. Lo que pasa es que yo le estoy dando un material en clase porque es probable que yo haga un compendio de las presentaciones que haga y se lo vaya a presentar, se lo vaya a dar para su segunda evaluación, porque la primera evaluación es un video. Entonces, la intención es que usted sepa algo más y haya adelantado, que haya entendido mucho más y así va a obtener un mejor resultado con las clases. Porque perfectamente yo puedo tomar solo esta presentación y hacer Y poner interacciones. la evaluación a partir de... No, claro, claro, yo le entiendo. Claro. O también puedo agarrar varias presentaciones, mezclarlas de las que he hecho en las clases y darle o sea, y que haga sus interacciones. Las interacciones son arrastrar palabras, quedan en espacios en el blanco que usted tiene que completar con palabras, puede ser verdadero y falso, son varias. No es una sola porque, por ejemplo, en la de presentación a mí no me parece justo que un 20% sea cualquier cosa, ¿me explico? Tiene que ser variado y tiene que ser una presentación larga, obviamente. Claro, claro. ¿Y Entonces, para cuándo estimaría las evaluaciones, profe? Como para uno ir eh, agarrando ya una yo estructura de ya, la semana. lo que pasa es que como las inscripciones fueron tardías, a nosotros a nivel de dirección nacional nos indicaron que teníamos que evaluar prácticamente en la quinta semana. Sin embargo, ustedes van a tener su primera evaluación, que por eso la coloqué tan sencilla, un video eh, que va a durar como unos 6 minutos el video. Eso no quiere decir porque usted puede parar de hecho el video se para para que usted pueda dar las respuestas. Entonces ese video se va a activar el día 19 y va a estar abierto hasta el día 20 y usted tiene una sola oportunidad para para responder. ¿Ve? Ah, excelente. No, a mí me gusta saber porque yo me organizo semana a semana. Es decir, las evaluaciones que tengo alrededor de esa semana las voy organizando en mi calendario, porque como también trabajo, Ajá, ¿sabes? claro. Para tener una estructura y no llegar haciendo todo a lo loco, pues. No, es lo que le estoy diciendo. La de la presentación sí es larga y voy a usar algunas de las que están aquí, de las que hemos visto en la clase, por supuesto. Por eso es que, y yo también tengo que esperar porque a mí me dan directrices y entonces, por eso usted las actividades no las tiene visibles todavía. ¿Por qué no las tiene visibles? Porque estoy tratando de cumplir con lo que me dijeron. Es más, a mí me dijeron que evaluara en la quinta semana y yo estoy tratando de hacerlo a finales de la cuarta y a finales de la quinta, dando una semana de diferencia. No sé si está claro todo. Sí, 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 En excelente, cuanto a las excelente. evaluaciones, eso Continúe también con le la va a clase. servir de apoyo a sus compañeros porque yo comencé a hablar de cómo iba a ser la primera evaluación. Entonces, disculpe que le interrumpa porque ya vamos a terminar esta parte, ¿verdad? No, 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 continúe, continúe. Yo le estoy prestando De atención. todas maneras, yo me voy a regresar arriba para indicar que un rápido proceso de lo anterior, porque para no grabar nuevamente la clase, ¿ok? Y bueno, pido disculpas porque en el momento que estábamos empezando la clase, como usted comentó que se iba, y yo también, no sé qué me pasó, no le di a grabar, pero aquí estamos. Entonces, en cuanto a esta última parte, ya va, voy a hacer el recorrido desde el principio, pero rápidamente. Ajá, aquí lo que en la agenda de la reunión, disculpen todo, para todos pido disculpas porque no pude grabar la clase, Juan Diego volvió a entrar, él sabe muy bien que ya había dado la clase,
lo que voy a hacer es un resumen, un pequeño resumen de lo que había visto para que les quede cada una de las diapositivas. Entonces, en la primera clase que vimos, vimos esto que está aquí, esa va a ser mi introducción. Esta es la primera clase que vimos. ¿Qué vimos? No solo qué era el computador como concepto, sino cuáles eran sus funciones y cuáles eran algunas de sus subsistemas. Los subsistemas los podemos ver claramente. Ya. Los podemos ver claramente aquí. Tenemos dispositivos de entrada, de salida, primera caja, segunda caja, la unidad central de procesos, tercera caja, el dispositivo de salida y el de memoria. Pon atención a este dibujo, Juan Diego. Mucha atención. Yo sé por qué te lo digo. No vaya a ser que lo veas por allá y no recuerdes cómo era la cosa. Entonces, tenemos que, en las evaluaciones estoy hablando. Tenemos que esa computadora la puedo expresar como, ¿cuántos bloques, Juan Diego? 4 bloques, profe. Ajá, 4 bloques. Entonces, primero, dispositivo de entrada, segundo, unidad central de proceso con sus partes internas que se ven, unidad de control, memoria central y unidad lógica aritmética. Voy a agrandar aquí para que lo vean clarito. Bien, ya va. Entonces, y tengo una memoria externa que sería el cuarto bloque, porque el tercer bloque yo lo cuento 1, 2, 3 y el cuarto bloque la memoria externa, que pudiera ser una memoria caché. Aquí que quisimos representar partes básicas del computador, aquí vuelve a estar la CPU, ¿verdad? Aquí está el monitor y aquí está el teclado. Monitor y teclado van a funcionar como dispositivos, ¿ok? Que son los que están alrededor del CPU. También vimos la parte trasera de la CPU, ¿verdad? Que tenía varios conectores. Aquí están algunos de ellos para micrófono, puerto USB, hay diferentes puertos. Aquí que podemos observar cuál es la parte interna de esta miga, de esta carcasa, de este case, de esta CPU que tiene internamente. Aquí tenemos sus partes son la unidad aritmético-lógica, la unidad de control y podemos ver los registros múltiples que utilizamos, que son los registros de datos, los de contador de programa y de instrucción. También vimos que la memoria principal se clasificaba en RAM y ROM, que existía también una memoria secundaria que era más rápida que la memoria principal y me ayudaba para el procesamiento de la información y se llamaba memoria caché y que se instalaba entre la CPU y la memoria principal. Y por acá vimos cómo la memoria tiene un formato de tabla en donde los primeros, los que están en rojo, son los me indican la dirección y los que están en azul, esta tabla que está aquí es la de contenido de cada uno de los datos. Y bueno, por acá vimos también dispositivos de entrada y salida que se clasificaban en solo de entrada, solo de salida o mixtos, que algunos se llamaban de almacenamiento y otros de no almacenamiento. Ahí podemos ver varios de ellos. Y acá, sencillamente, ¿cómo vamos a conectar la CPU con la memoria? Entonces, a través de los buses de datos, los buses de dirección y los buses de control. El día de hoy, ¿qué queremos identificar? Queremos identificar a ese computador de programa almacenado a través de esta estructura que está aquí, que es la arquitectura von Neumann. ¿Quién fue von Neumann? ¿Cuál es la definición de esa arquitectura? ¿Qué significa máquina Turing? Su esquema general o funcionamiento. Luego me voy a computador de programa almacenado, viendo cuáles son las instrucciones y el proceso, qué ciclos puedo tener, los diferentes ciclos y bueno, cuáles son las fases de ejecución de una instrucción. Para por último terminar la clase. Acá, en este dibujo que tenemos acá, vemos claramente cómo pudiéramos utilizar o cómo se procesa un programa, el cual está conformado por instrucciones. Me está diciendo claramente que esas instrucciones tienen que ser decodificadas, saber qué voy a hacer, si necesito datos los extraigo de la memoria y por último los resultados van a pasar a ser almacenados. ¿Alguna pregunta, Juan Diego? Esto te sirve de repaso.
¿Tienes alguna pregunta? No, Estamos repasando rápidamente porque ya lo habíamos visto. También vimos al amigo von Neumann que lo que hizo fue... vamos bien hasta aquí. Vamos. Grabada en la clase. Ok. Neumann, ¿qué fue lo que hizo? Introducir en el año 45 el concepto de almacenar un programa en memoria. Y eso se hizo almacenándolo internamente, y para eso que utilizó el amigo Neumann la máquina Turing, la máquina de Turing, que básicamente trabaja, gracias a este señor Alan Turing, que fue quien la creó, trabaja con una cinta infinitamente larga que actúa como la memoria de la computadora. Y esa cinta puede estar en blanco o solamente tener valores 0, 1 o espacios en blanco. Se le dice máquina de 3 símbolos porque esos son los que reconoce, el 0, el 1 y el espacio en blanco. Te hago una pregunta, ¿por qué será que me hablan de espacio en blanco? Porque supongo que es para guardar una información diferente a la anterior. O sea, es decir, separar una Eh, opción de otra, ¿no? Ajá, es como de dividir, ¿verdad? De dividir, porque como yo voy a Correcto, tener una instrucción, necesito dividir para poder hacer la identificación de ejemplo. Porque siempre lo primero que hay en una correcto. instrucción es la orden. Entonces yo tengo que, el espacio en blanco me va a permitir decir hasta aquí llega la orden. Separar la primera orden, la Separar. segunda orden, la tercera orden. Ajá, y luego los demás elementos que contiene la orden, que si es una orden de aritmético lógica, o suma o resta, multiplicación, división, van a venir los operandos. Bien. Ajá, aquí está el funcionamiento de la máquina. Habíamos dicho que básicamente tenía tres funciones, que era leer el símbolo que estaba en el cuadrado, editarlo y cambiarle el valor, o moverlo. Básicamente hace tres: editar, leer, editar y mover. Entonces, aquí me están indicando, ¿verdad? ¿Cómo es que ella trabaja? Porque cuando lee se mueve a la izquierda, cuando edita se mueve a la derecha, ¿ok? Eso es lo que hace la cinta. Y claro, por qué básicamente son tres? Porque una vez que yo lea o edite, yo sé, porque con la edición, si hago el cambio de valor, lo hago es en el cuadrado, aquí lo dice, ¿ven? Editar aquí. Aquí dice, editar el símbolo en el cuadrado a un nuevo valor, o mover la cinta hacia la izquierda o hacia la derecha para leer o editar el cuadrado adyacente. ¿Ok? Ella lo que hace es esas tres funciones. La máquina Turing, ¿verdad? Y fue a través de la cual von Neumann pudo trabajar con memoria y almacenar datos e instrucciones. ¿Esto para qué lo coloqué? Porque resulta que los computadores de programa almacenado realmente lo que me almacena son instrucciones en secuencias de ceros y unos, es decir, en código binario. Pero la máquina tiene que tener como en una librería, digámoslo así, el reconocimiento de cuál es el tipo de instrucción. Y tiene que haber una decodificación para yo poder saber qué es lo que voy a hacer. Entonces, aquí coloqué algunas instrucciones del coprocesador Intel 8087. ¿Por qué? Porque cada uno de los procesadores tiene sus instrucciones bien definidas, ¿ok? Y tiene sus nombres. Aquí están en inglés escritos. Esto es para las partes de un número, y estas funciones son llamadas trascendentales. ¿Por qué? Porque son matemáticas, es decir, son de un poquito más profundas, que si raíz cuadrada, tangente, arcotangente, logaritmo, las que estás viendo aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? Bueno, entonces, si nosotros estamos hablando que hoy vamos a estudiar, ajá, dime, ¿cómo? No
No le oigo casi. No le escucho casi, ya va. Déjeme ver que no le escucho casi. Parece que Juan Diego se le fue el internet. Parece que se fue el internet, entonces yo voy a seguir acá. ¿Sí? Ajá, ¿qué pasa? Que si yo quiero saber cuál es el ciclo de una instrucción, sencillamente es un ciclo de búsqueda o de ejecución. Y acá estamos indicando en la próxima diapositiva cuáles son los pasos de un ciclo de instrucción. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es buscar la instrucción y en la CPU hay un registro llamado contador de programa que tiene la dirección de la próxima instrucción a buscar. Después la CPU, después de buscar cada instrucción, incrementa el valor del contador de programa y puede, para que de esa manera sepa que tiene que buscar la segunda instrucción. Esa instrucción buscada tiene que almacenarse en el registro de la CPU, que lo podemos ver acá, acá. Aquí está. En este registro IR se almacena esa instrucción. Y después de que ella ha sido almacenada, lógicamente que ella tiene que ser llevada a código binario, que sería el cuarto paso, a través del decodificador. Y por último, la CPU interpreta cada instrucción y lleva a cabo lo que necesite hacer esa instrucción. Aparte de lo anterior, yo quería mostrar cuáles eran las partes de la unidad de control, porque ya hemos hablado de algunas de ellas. Por ejemplo, en el bus de datos e instrucciones, al activarse, yo coloco en el registro de instrucción, valga la redundancia, esa instrucción, el decodificador sabe ya, la interpreta, luego el secuenciador. ¿Qué es el secuenciador? Es aquí donde se pone se une el secuenciador con el contador de programa para que se incremente, porque si ya pasé ya tomé la primera instrucción, el registro de contador de programa tiene que haberse incrementado y así el secuenciador sabe que voy a la instrucción número 4 después de haber decodificado la instrucción número 1. Esto va a llevar un ciclo de instrucción y depende del ciclo de memoria para al final ir al bus de dirección, que es donde yo voy a buscar la siguiente instrucción a manejar. Por acá podemos ver que existen diferentes ciclos. Aquí leemos que los ciclos de reloj por instrucción no son más que ciclos de instrucción y es donde el procesador capta la instrucción de la memoria. Además utiliza un contador de programa PC, el cual sigue la pista de la siguiente instrucción a fin de llevar una secuencia. Es allí donde la instrucción es captada y almacenada en el registro de instrucción, donde la instrucción se escribe utilizando código binario, especificando la acción a realizar por el procesador. El procesador luego interpreta la instrucción y lleva a cabo la acción requerida. Esto que está aquí se muestra en cada uno de esos ciclos que están aquí. En este caso se habla de mover L y mover W. Voy a hacer rápidamente el ejemplo que había empezado con Juan Diego, porque como no se había grabado la clase, entonces quedamos allí en eso. Esta memoria, en memoria tengo 3 instrucciones básicas: mover A, mover B y luego realizar su suma. En este caso, vemos cómo se posiciona en la dirección donde está mover A. Se lleva la instrucción A, ¿verdad? Ya la identifica, se lleva la instrucción, la decodifica y posteriormente, ¿qué va a hacer? El número 3000 en este caso, que no debe ser así en esa cantidad, sino en binario, lo almacena en esta posición. Luego, el contador de programa tiene que haber ido a buscar la instrucción 2, que es mover B, que tiene el valor 5000 a esta dirección. Y por último se va a mostrar, ¿verdad?
perdón, en la última se va a mostrar cómo movieron B a 5.000 y cómo inmediatamente se ejecutó, que se ejecutó la instrucción, que es 3.000 más 5.000, 8.000. ¿Ok? Y con esto doy por terminada la clase del día de hoy. Espero les haya sido de mucha utilidad. No más me queda que despedirme para la próxima clase, que va a estar programada probablemente para el día martes. Que estén todos ustedes muy bien. Gracias por su atención. Hasta luego.